alguien, viendo la foto del manual, tanto de granos quemados, carbonizados y la de granos negros, ¿me puede decir cómo diferencio uno de otro? Partiéndolo. Primero, el carbonizado va a tener el olor a quemado, a tostado, ¿sí? El grano negro, solamente la piel, el tegumento negro, va a conservar la parte interna de la coloración natural. En cambio, el quemado carbonizado va a estar, es un carboncito, una brasita, va a estar por dentro y por fuera negro. Y va a tener además ese olor a quemado tostado. Y la textura, como dijo recién la compañera, es real porque un grano negro es brilloso. En cambio, el grano quemado carbonizado es opaco y totalmente negro, por dentro y por fuera. Y el negro solamente tegumento, piel negra. ¿Está claro esa diferencia, no? ¿A la impureza? ¿Cómo dijimos la zaranda? 15 movimientos, vaivén, sobre superficie. ¿Qué sería todo eso? Impurezas. Impurezas. Más esta, ¿sí? Exactamente, más todo lo que quedó sobre zaranda. Sepárenla y hagan montoncitos donde va quedando todo lo que se quedó bajo zaranda más lo que queda sobre zaranda. Miren, cuando ustedes observan, bueno, hay insectos muertos, ¿no? Es una muestra vieja, obviamente, de soja. Cuando ustedes observan mucho polvillo, sobre todo en maíz, en cereales, y no es tan frecuente en soja, pero cuando observan mucho polvillo es porque o hay mucho partido o hay mucho picado dañado por insectos. ¿No? ¿Te huele? ¿Tiene olor a qué? A insectos. Y olor a tostado debe tener. Sí, es olor más que a tostado, más que insecto. Es una muestra que obviamente es vieja. ¿Ven? Bueno, separen ahora los daños, tal cual estuvimos viendo. Los que encuentren fermentados, dañados por calor, quemados, los granos que encuentran, por ejemplo, picados, los que tienen dos o más daños, si encuentran verde, que no creo. ¿Ven? Quebrado, ¿qué sería el quebrado? Las mitades, pero no las... Todo pedazo de grano que quedó retenido sobre esa zaranda. ¿Ok? Que esté en buen estado. Sano, porque todo quebrado, dañado, va a ser dañado. Búsquenme un quebrado dañado. Por ejemplo, miren, esto es un quemado carbonizado, ¿ven? Pero es una mitad. Entonces esto va a ir a dañados, ¿ok? Si ustedes encuentran, por ejemplo, este pedacito, está fermentado. Por lo tanto, va a ir a un fermentado. ¿Ese es hongo? Dañado por calor. Sí, tiene de todo. Usted también tiene de todo. ¿Ven? ¿Y esto sería qué? Pone acá, para que no lo vea. Esto es un dañado por calor Y está picado, ¿no? y está picado. ¿Qué hacemos ante esa situación? Presenta dos daños de manera simultánea. Y el picado no está contemplado. La pregunta ¿es normal que la soja esté dañada o atacada por gorgojos? No, no es muy común. No es común. Generalmente la soja o todo lo que es complejo oleaginosa no es atacada por infestaciones primarias, es decir, por un gorgojo, por un taladrillo. No, generalmente va a ser atacado por infestaciones secundarias y la mayoría de los casos por ácaros, que son esas arañitas chiquititas, chiquititas, bien transparentes. El ácaro le encanta la materia grasa. Entonces va a buscar a consumir, y es muy balanceado, es un problema serio el ácaro, ¿no? En el alimento balanceado. Entonces, esa soja evidentemente ha estado en un contacto con un cereal, con un maíz, donde obviamente el gorgojo aprovechó y picó también, ¿sí? No, va a aprovechar y va a consumir, y la evidencia es que tenemos granos picados, muchísimos granos picados. Eso no es normal, no es común encontrarlo. Son muestras viejas, muestras que se han contaminado o contaminación cruzada con el tema del insecto proveniente seguro de un maíz o de otro grano, de un cereal sobre todo. Y es lo que les decía recién del polvillo. Este polvillo evidencia, por acá, no, esto quiero ver si no es parece una larvita, pero no.
por ahí creo que... Este está vivo. Este está requete contra vivo, mira. ¿Ven? Pero no es gorgojo, ¿sí? No, este no es gorgojo. Esto es tiene pintita de una carcoma. No la puedo ver. Date vuelta. Que camine. Ahí está. Sí, ves las antenitas chiquititas, así, chiqui, chiqui. Entonces seguro que eso sería impureza, bien. Entonces seguro que ese es el maíz o ha estado en una instalación próxima a maíz o ha tenido maíz cerca, pero no es normal que la soja venga así. A mí lo que me interesa... El maíz debería estar bien orquestado porque ella tiene su defensa ante... La soja ya tiene su defensa, el inhibidor de tripsina es defensa ante larvas. Defensa de... Ante larvas, ¿Por qué? porque ese es el trabajo del inhibidor. ¿Es el trabajo de él? Del inhibidor de la tripsina. Ah, bueno, en el caso de ustedes que están trabajando con eso. Pero si no, no. O sea, la soja no es que tenga, tenga mayor o menos resistencia a la plaga, primaria. O sea, tiene que ver el inhibidor de tripsina, pero fundamentalmente porque el complejo oleaginosa, la infestación primaria, gorgojos, los taladrillos sobre todo, buscan la consistencia harinosa, buscan el endosperma harinoso. En cambio acá es más la soja químicamente tiene casi un 35 y 35 de componente harina y componente grasa. Me explico más o menos aproximadamente, un poquito más, un poquito menos, pero está ahí, no como el 80 o más del 80% de almidón que tiene un maíz o que tiene cualquier otro cereal. ¿Ven? Entonces busca eso sobre todo, pero eso obviamente no es normal, eso quiero que quede claro, no es normal, ¿sí? Ya hablaron sobre el olor. Sí, tiene olor. Y tiene el olor a tostado, tiene un olor a quemado, olor a bicho obviamente que puede tener, pero no es el olor predominante. El olor que, como está tan dañado por calor esa mercadería, el tostado es el olor predominante. Esto que están separando, cuéntenme un poquito qué es. Esto sería hongo. Esto sí, este y este. Acá. No te está. Sí. La verdad que está repodrido este. Esto está quemado, más quemado, negro. ¿Esto qué sería? De otro color. ¿Y qué es lo que es? No, eso está morado. Y bueno, ¿qué es lo que es? Bueno, Ahí está bueno. ¿Y pero qué es lo que lo produce a eso? Hongo. Bien, la cercóspora, hongo de campo, ¿se considera daño o no se considera daño? No. Entonces eso no lo sumo con ninguno de estos. ¿Ok? Ah, sí. En nuestra ficha sí tenemos contemplado un 2% de granos de otro color y se sumaría a ese grano de otro color. Ficha técnica de ustedes interna. ¿Y por qué? ¿Porque le afecten algo, le dañen algo? Buena pregunta. Esa fue tomada de la normatividad norteamericana. Sí, Estados Unidos tiene el grano negro, el grano, porque hay sojas que tienen, el que tiene que ver con el hilo, ¿no? Con esta, a ver si, con esto, tiene que ver con esto, ¿no? Entonces hay hilos más claros, más oscuros, más negros, marrones, incoloros, amarillentos, ¿cómo se fue? Y algunos que tienen también como un color violáceo. Esa es una condición varietal. Por otro lado está el color de la piel, del tegumento. Es negro originalmente y este es cercóspora, que le llaman también, por ejemplo, los brasileños le llaman soja mixturada, ¿sí? Soja como mezclada, ¿sí? En realidad no es un daño, no altera tampoco porque tampoco es mucha la cantidad que te viene con cercóspora, son un que otro grano. ¿Me explico? Entonces, no es daño. En este caso que ustedes tienen esa ficha técnica con esa tolerancia, deben aclararlo, porque tampoco figura en la NTC. ¿Me explicó? Tampoco estaría presente. Entonces, vos lo que podrías ver es decir, che, ¿qué impacto tiene esta proporción, o el 2% o el 5%? Porque la pregunta es, ¿por qué el 2%? ¿Por qué no el 1%? ¿Por qué no el 5%? Entonces, ver en una molienda o en una extracción cuánto ha llegado a incidir ese 2, ese 1, ese 5%, para que realmente sea un castigo no, porque puede haber campañas que tienen que ver con campañas y zafras húmedas, que ustedes tienen esas características, donde la cercóspora puede estar presente, y que obviamente vos, ¿qué pasa si tenés más de 2? ¿Le aplican algún descuento? Por ejemplo, ustedes.
Normalmente ese parámetro nunca se vuela, nunca se supera El 2. el 2. No, se supera por grano dañado, sí, mucho, como las fotos que veíamos, Sí, terribles. que es el parámetro de evolución, el único. Del Ok. resto, pues, O sea que por ser cóspora no has tenido ni rechazos, ni descuentos, ni nada. Bien. Bueno, el verde, que tampoco está en la norma, en el caso también iría a grano de otro color, por ponerle no. alguna clasificación. No, porque es daño. Porque es daño. Es daño. El verde es daño. Es daño. Ocasiona daño. Y el daño concreto es clorofila en el aceite. Y aparte se puede terminar fermentando el grano. El de cercospora, la cercospora no pasa nada, porque solamente se tiñó apenas el tegumento de color rosado. No hay daño. Pero por ejemplo, en el caso de balanceados, el verde afecta la delicado. proteína o algo. Claro, te baja el contenido proteico y te baja la proteína. Y aceite, perdón. A pesar de que no se le extrae el aceite. Pero No, sí pero queda en el te grano, queda residuo de clorofila. va a quedar residuo de clorofila Y a en la ustedes extrusión. en la extrusión. Y a ustedes en el alimento balanceado, parte de los parámetros de calidad que debieran tener presentes, por ejemplo, es residuo de clorofila y el desdoblamiento de las moléculas. Entonces por ahí te puede decir, bueno, me puede influir en más, menos, no sé, no me acuerdo los ácidos, pero te genera ciertos ácidos, ácidos grasos, que por ahí pueden influenciar a lo mejor en la calidad del extrusado. Ya ahí entra la ficha técnica del balanceado, viste que cada balanceado tiene una ficha técnica que se hace en función del animal, y si vas a trabajar con productos medicamentosos o con complex o con un montón de cosas. Entonces eso ya es muy... La recomendación es ese grano de otro color, debería ser no el, El de cercospora, sino el verde. el verde tiene que ser considerado como un daño. Sí, 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 sí. No dentro de los totales dañados. No, aparte. Un daño aparte. Un daño aparte. ¿Sí? ¿Y cuál podría ser la tolerancia? Y nosotros estamos 0,5 manejando, nosotros estamos con el 0,5 porque para la industria aceitera. Ustedes podrían ser un poco más tolerantes. Flexibles. Tendrían que ver el impacto. Se va a proponer, justamente estamos analizando, lo que pasa es que no sabemos cuánto hay de grano verde acá. Okay. Entonces no podemos proponer un valor. Yo te puedo proponer un valor argentino, un valor brasilero, un valor paraguayo, o sea, Mercosur, pero porque está dominando por la industria aceitera. Aquí también se dice que ese grano verde lo está produciendo un tema de una enfermedad que se llama soya loca, que es como un virus. Ajá. No la he escuchado, no la he escuchado. Soya loca. ¿Y es una biosis a campo? Sí. ¿Y cómo se manifiesta? No sé darle detalles, pero es una patología que la planta hace su madre fisiológica como por partes. Una parte madura, la otra se queda verde. Ajá. ¿Y eso tiene que ver con la variedad, con condición climática? Como con nematodos. Ah, nemátodos, mira. Ah, entonces ya estamos hablando de un tema suelo. Tema suelo. Y se está dando en monocultivos, en la rotación. Aquí se rota soya y maíz. Sí. O sea que también tiene que ver con la rotación y en alguna zona particular, Llanura. en la altillanura. Bien. No había escuchado, no la había escuchado de la soya loca. No. ¿El nombre científico tenés de...? No, yo lo voy a googlear o averiguame para ver cuál es el nombre de esa enfermedad, para ver si a lo mejor es otra enfermedad que tenemos nosotros en Argentina y que la llamamos de otro nombre. Por ejemplo, un maíz calcinado lo veo blanco, no lo voy a ver marrón, ni oscuro, ni negro, ¿sí? Entonces, todo lo que sea bien color negro, bien que la brasa, inclusive cuando se apaga la brasa, queda blanquecina, igual. ¿Lo ven? Quedan como esos aspectos blancos. Todo eso es carbonizado. No, no, es parte de la brasa, mira. ¿Ven la diferencia entre eso? A ver, vamos a poner una gama, una escala de colores. Vamos acá. Vení acá. Vamos acá. Y vamos acá. Esa sería la graduación que va haciendo el proceso de calentamiento. ¿Ven? Esa es un poco la graduación. Si encontráramos uno más clarito, acá. Este, me gusta más. ¿Ven? ¿Ven cómo va la escala? ¿Ven? No es el color de soja normal, natural, pero ya empieza a tener oscurecimiento.
¿Ven? Hasta acá, fermentados dañados por calor. Esto ya está quemado. ¿Ven la graduación? Siempre y cuando les cuesta identificar si va dañado por calor o fermentado o va a carbonizado, que es menos tolerante, y el primer rubro que castigamos, parámetro que castigamos, hagan esto. Pongan la graduación de colores. Entonces ustedes ya van enfocando el ojo. El ojo se va educando para ver la graduación y la variación del color. Y el calcinado quedó claro por qué no nombre calcinado, porque se asocia a coloración blanca en cereales, ¿no? Y en el caso de oleaginosas y demás granos, carbonizados. ¿Sí? Bueno, estos serían ya como amohosados, ¿ven? Estos son bien amohosados. ¿Ven? Y si queremos ser malos, esto está requete contrapodrido. Por eso acá es donde podemos ver bien la diferencia de las gamas de colores. Estos bien dañados por calor y fermentados, ¿sí? Van todos juntos. Los negros, esto sería el bien ejemplo de lo que es negro, más allá de que tiene polvillo adherido y todo eso, ¿no? Entran en los carbonizados. Y bueno, acá como tenemos dos daños, esto sería un partido dañado, va dañado. Y acá como tenemos los dos daños, un picado, vieron que no está tipificado el dañado por insecto en soja, ¿no? Pero porque no es normal. Pero en este caso, ¿qué ocurre? Va al daño más fuerte, que sería el dañado por calor. A ver. No pude encontrar, no sé si de pronto es familiar. La soya loca, síndrome del tallo verde o retención foliar. Como síndrome del tallo verde lo he escuchado, ¿vos sabés? Deficiencia de potasio, ataque de chinche, y el nemátodo Aferentoides, ese no lo conozco, ese nemátodo, soya loca 2. Ya lo voy a googlear, lo voy a buscar, soya loca, pero no sabía que podía ser síndrome del tallo verde. Ese sí lo he escuchado allá. Entonces podríamos ver qué correlación hay entre aquella y estas, y si se da allá. Lo que le dicen los agricultores a uno es que aplican el desecante y sigue verde. Es que uno de los grandes... Bueno, en Paraguay tenemos el problema de la aplicación de desecante. Lo que pasa es que no lo dejan actuar el desecante. Le meten el desecante como para bajarle la humedad y en vez de que termine el proceso de desecación, la cosecha. Entonces cosecha chaucha más grano verde. ¿Entendés? Hay un problema serio Paraguay con eso. Y después, por ejemplo, no sé qué usan de desecante ustedes, paraquat y glufosinato. Paraquat, más que todo. Bueno, nosotros ya lo tenemos prohibido, por ejemplo. Nosotros ya nos están prohibiendo el paraquat. Son miles de litros que se ponen. No, es terrible, terrible. Y el glufosinato más fuerte todavía. Lo que pasa es que uno es más sistémico y el otro es más por contacto. Entonces el paraquat, por ejemplo, nosotros en Argentina ya, y más con la Unión Europea, menos. Ya no nos dejan ¿Cuál comer. debería usar? Y se está usando el glufosinato, pero nosotros no usamos. Por lo menos es más amigable, ¿no? Es más amigable. Nosotros no estamos usando, no necesitamos desecantes. No usamos desecantes, prácticamente nada. Sí para girasol, y ahí hemos tenido problemas con rendimiento de aceite. ¿Qué separaron? Cuéntenme. ¿Esto qué sería? Tierra. Con tierra. ¿Y cómo se llama? Revolcado. Revolcado en tierra. Bien. ¿Es dañado? No. Solamente es aspecto, ¿ok? Pueden rechazar un camión y no se aconseja, porque en realidad esta mercadería rechazarla sería un problema. Esto sí es para decir al productor, chiquito, regular la maquinaria, porque estamos con un problemita de... Y si llega un porcentaje muy elevado, pues no... Tendrías que tener toda la soya, todo el granel, toda la masa de granos, para que sea realmente complicado. Nosotros en Argentina, a una situación, esta soya para nosotros en Argentina tiene un revolcado con un descuento de 0,5%. Pero eso se determina visual. Si yo tuviera toda la soja con esta característica, para nosotros es una soya que tiene un revolcado en tierra 2%. Nosotros eso le llamamos arbitrajes. ¿Ven? Que no existe todavía esa categorización de parámetros acá. Entonces es muy arbitrario, valga la redundancia. Castigar por eso. ¿Cómo? Acá no se podría castigar. No. Y aparte castigarías prácticamente toda la soja. Porque en realidad la mayoría de las sojas de ustedes viene con este problema. Sí. Hasta que regulen maquinaria y hasta que el productor aprenda a entender de que esto es un problema para la industria o un problema para el acopio, le va a llevar su tiempo. Y ahí también tienen que ustedes ayudar. O sea, ayudar con el descuento, haciéndole entender y ayudar con
Transmitirle, che, esto no es así. Levanta la barra de corte, fíjate qué estás haciendo, regula la zaranda, el zarandón, no sé, ponete un GPS, pone algo, pero tiene que ver con ese sistema, ¿no? O sea, esto es un sistema de retroalimentación entre ustedes. Pero está bien. En general, si vemos, está toda la muestra revolcada, bien lo que está separado. Vamos ahora, ¿qué otra cosa separaron? Vano. Bueno, Pero que está en buenas. entonces no. Entonces, no. Sí. ¿Qué podemos considerar? Podemos llegar a considerar con suerte. Que ya tiene una coloración más... Y que ya me lo dejé, y diría ni siquiera, pobrecito. Dejamos estos vanos, pero ya vanos, que le pero dimos ya más daño. Esto sí, arriñonados. estos granos están bien. Cuando hay dudas, si tuvieran dudas, por ejemplo, estos son granos sanísimos. ¿Yo qué cortaría? Que si tuviera que cortar, cortaría para ver si adentro está marrón. Los oscuros. ¿Cuál? Este. Este es tierra. Sí, sí, sí. Mira, si vos lo... Mira cómo se ensucia. ¿Ves? Es tierra. ¿Ves? Ese todavía pasa bueno, ¿sí? Este está buenazo, pobrecito. Y podría llegar a cortar para ver qué pasa adentro. Bueno, este es marrón. Está marroncito. Hasta ahí. Eso cortaría como dudosos. ¿Sí? Esto quedarían como dudosos. Esto pasa bueno. Este sí, realmente está arrugado. ¿Ven? Y también. Este está hermosamente arrugado. ¿Ven? Aparte tiene chinche. Eso es un ataque de chinche. Este también tiene chinche más rugoso. La chinche, no sé si nosotros le decimos chinche, es como un insecto, un bicho de campo que es bastante verde. Es como si fuera un caparazón de tortuguita, verdecito, pero es la chinche de acá, en la luna, en todos lados la chinche igual. Entonces, se mete, la pica, la chupa y le hace como una depresión. Esto además se ha necrosado el tejido, pero le hace una depresión. Si el grano se mantiene con esa depresión y lo cortan, adentro van a ver que tiene como una mancha blanca. ¿Ven? Si no se llegó a deteriorar hasta ese nivel. Pero eso es un ataque de campo. Y generalmente ahí ya los ingenieros tendrían que estar diciendo, che, tenemos chinche. ¿Sí? Entonces, esto está bien. Este lo cortaría como un dudoso, porque no entra en un arrugado. ¿Ven? Y estos también. Los cortaría para ver qué pasa. Y también, por el color, nada más. Los que son realmente rugosos, definidos, bien marcados, son estos tres. Estos pobrecitos, nada. Buenos. Esto es un grano que ha sufrido hidratación, deshidratación, ¿ven? Por eso se arriñonó y se hizo como rugoso el tegumento. Pero no tiene nada realmente. Entonces, esto no es dañado. Estos sí son arrugados, estos son dudosos que cortaría, estos revolcados en tierra, y acá ya tenemos uno que está casi podrido. ¿Ven? ¿Qué más separaron? Unos moraditos para verlos. Bien, esto es cercóspora, perfecto. ¿Ven? Ese grano que tiene la mancha violácea o tinte violáceo, a ver este también marcado, son granos, acuérdense que la cercóspora no es daño. No es daño. Si hubiéramos encontrado un grano blanco, un grano negro, tampoco sería daño, salvo que sea un grano carbonizado. ¿Sí? Podridos, tomamos acá. Sí, yo no te diría que están todos tan dañados, pero no sé si... Vamos a alguien para cortar. ¿Alguien tiene trincheta? Había el señor que tiene la gorra, pedirle que tenía, ¿cómo se llama? Navaja. No trajo hoy. No, él no vino hoy. Sí, él trajo. Como el de ayer, el señor que va sacando eso. Y cuando sacó ayer dije, híjole, Quedó en el video. ¿qué pasó? No sé cuál es saco, la verdad. Uy, Hace papá. mucho tiempo Claro, porque si no, no... Claro. Pero mire, esta sucia de... Cuidado con eso, cuidado con... De bocadillo que le di al caballo que día. No, de verdad. De verdad. De verdad.
¿Qué hiciste con esto? Dale bocadillo, pedacito de bocadillo a los caballos. Pobrecito. Ah, pero algo rico. Sí, el No lo- bocadillo es rico. Ah, pensé que me lo habían... Guayaba, es un dulce de guayaba. Pensé que me lo... Les da mucha energía. Pensé que me lo- Estábamos en un cañón y los animales ya están Cansados. les dio un pedazo y eso es. Yo no sé si estoy agarrando bien. Bueno, ven, miren. Este grano, más allá de estar dañado por fuera, fíjense que tiene esa coloración marrón adentro. Sí. Entonces está dañado. Es un grano fermentado. Es que es lo mismo que le pasa a este, que está bien cortado, ¿ven? Miren, ¿ven? Entonces acá, en esta situación, lo ideal es que estos granos, este por ejemplo lo vamos a cortar, porque yo la verdad le tengo dudas a este. A ver si podemos cortarlo. Miren. También está dañado y fermentado. ¿Ven? La coloración, marroncito. Pero solo la vemos por Un dentro. grano fermentado de estos, digamos, si en almacenamiento se puede quemar del todo, o sea, Si, carbonizar como si la temperatura y la humedad del almacenamiento y del grano continúan aumentando, esto puede llegar a pasar. Y te voy a mostrar. Chicos, ¿me prestan los granitos que sacamos de...? Bueno, préstenme la muestra. Para que vean la graduación de la escala de colores. Si ese grano... Si ese grano hubiera continuado, o sea, si sigue húmedo, caliente, y las condiciones del almacenamiento son de temperatura elevada, caliente, no lo aireás, no lo recirculás, sí, puede llegar a fermentarse, a arderse y quemarse, que ese es el paso que hace. Por eso acá, recién este grupo, Es que a nosotros nos pasó, digamos, que era un frijol seco, pero en el almacenamiento se quemó. ¿cómo? O Perdón. sea, que a nosotros nos pasó que, digamos, un frijol que nos llegó, digamos, seco, pues humedad por debajo del 13%, y en el almacenamiento se nos quemó una parte del frijol, se puso negro, ¿Por qué? porque no aireamos. Pues no se ventiló, nada. O sea, él se almacenó y se quedó quieto en el silo, ni se movió. Pero algo tiene, o entró agua por algún lado del silo, o tiene una filtración, o tuviste una humedad despareja, o le entró agua por fuera del silo, por el ducto de aireación. Algo tiene, porque si la mercadería, si el grano está frío y está seco, no tiene por qué calentarse. Entonces, o has metido en esa masa de grano un foco húmedo o un foco caliente, o en ese sector. Ah, fue el corazón. Fue como en el centro del silo, pero no sabemos igual cuando se descargó de pronto que haya, no sé, que haya arrastrado agua y le haya caído. No, tiene mucho fino, mucha soja quebrada chiquita, mucha impureza chiquita, soja de diferentes tamaños. Ahí está. Soja chiquitita con soja grande, chiquitita con grande. A ver lo que te ha pasado, no quiero rayar la cartulina, ya te lo muestro en el pizarrón. Luego tenés el silo y todo lo que es liviano se va hacia los costados y lo pesado se concentra en el centro. Entonces a vos eso, si no tenías aireación, no tenés nada. No, o sea, sí hay aireación, pero no se hizo. Claro. No la hicimos. ¿Y por qué no hicieron aireación? Pues no sé, decían que no era necesario airear, pero pues no sé, digamos que uno debe airear cada cuánto, ¿qué? No. Eso de manera preventiva de acuerdo a la temperatura y La, relativa. la aireación se fija en primero el para qué aireo, el cómo aireo, si insuflo o aspiro, y el cuándo aireo, es en qué momento prendo el aireador. El cuándo prendo el aireador está relacionado al para qué. O sea, ¿para qué quiero prender el aireador? Para enfriar, para mantener grano, para hacer aireación de mantenimiento, para bajar puntos de humedad, para subir puntos de humedad, puedo hacer, para homogeneizar la temperatura, distribuirla bien a la temperatura, homogeneizar la temperatura de la masa de granos, o para ayudar hasta una fumigación y hasta para atenuar olores. Entonces, en función de para qué aireo, va a ser primero el momento que prendo el aireador o el momento en que el equipo automatizado le cargo los datos. Yo quiero que el aireador se prenda, por ejemplo, hoy es un día muy lindo para bajar temperatura y para aumentar la humedad relativa. ¿Ves? Porque está fresco el aire y está húmedo. Entonces, si yo tengo una soja con 12,
con 13 de humedad, ¿sabes qué? Tengo la aireadora full prendido, porque la mantengo fría y le doy humedad, le voy dando humedad. El tema es que el proceso de aireación no se da de un día para el otro, se va dando en capas, porque las condiciones del aire no son estables las 24 horas, van variando. Entonces, se va acumulando lo que se llama acumulación de ciclos de la duración del ciclo de la aireación. Entonces, una vez que vos estableces el para qué, bueno, yo quiero mantener. Mantener significa que el grano está frío, está seco y solamente quiero mantenerlo. Entonces, es como que lo ventilo un poco. Una vez que tengo definido eso, fijo las condiciones, el momento de que se va a prender el aireador. Convergen 4 variables. Temperatura del aire, temperatura del grano. Humedad relativa del aire, humedad del grano. Y eso converge en un análisis que se hace de curvas donde el sistema automatizado solo se enciende y si no está automatizado, tu cabeza te dice, andate a prender el aireador. ¿Entendés? Pero para que una mercadería no tenga aireación prendida, tiene que estar súper fría, súper seca, súper limpia. Si no, siempre se le aconseja darle aire. ¿Para qué? Para ventilarlo, o trasilarlo, o recircularlo, o moverlo, ¿sí? Para que no genere compactaciones. Siempre se aconseja eso. Entonces ahí, para que llegue a negro, ha habido otro problema además. O filtración, o entrada de agua, o un foco húmedo, también puede haber sido, ¿entendés? Entonces, y en eso es la historia de lo que vos guardás. ¿Sí? Ahí, para que ustedes vayan viendo cómo es el proceso, ¿no? Empezamos con un grano fermentado, que sería un color ideal. Yo voy a trabajar con esto para que vean. Vamos pasando a este color, vamos pasando a este color, luego este color. ¿Van viendo la diferencia? Sí. Pasamos a ese color hasta llegar al carbonizado. Quiero encontrar uno bien carbonizado. ¿A dónde está? Acá. Esto es un pellet, no hay que ver. ¿Ven cómo es la graduación de colores? ¿Ven? Entonces, el grano va haciendo ese proceso de combustión. ¿No? Se empieza a fermentar y a calentarse. Necesita temperatura y agua. Sigue el proceso. Si no hago nada, si no lo detengo con frío o con recirculado, el proceso continúa. ¿Sí? Puede seguir, se sigue fermentando, ya se calienta hasta que se quema. ¿Se entiende? Una vez que se... También puede, si prevalece la temperatura, llega esto. Si prevalece la humedad, se pudre. Si el que está, porque la humedad, chicos, acuérdense siempre que todo grano, si está caliente, si está húmedo, está caliente, pero no necesariamente está caliente, está húmedo. ¿Se entiende? Sí. Yo puedo tener grano húmedo y seguro está caliente, pero puedo tener grano caliente que no necesariamente está húmedo. ¿Se entiende la diferencia? Entonces, si la variable que está generando el problema es la temperatura, llegamos a este. Si la variable que me está generando el problema es la humedad, puedo llegar a esto y o podridos. Yo tengo una pregunta. Según lo que nos dijiste, el grano verde, ¿el almacenamiento pasaría exactamente puede, de las condiciones? Puede. El grano verde puede terminar verde, puede quedar verde o fermentarse, o puede parecer marrón por fuera y bien verde por dentro. ¿Ven? Por eso depende de las condiciones del almacenamiento. Si apenas es un granito, vamos a suponer que esto tiene una manchita verde, ese grano no va a hacer nada. ¿Por qué? Porque la superficie que tiene con presencia de grano de verde y de clorofila y que está respirando más aceleradamente, no lo va a afectar. ¿Me entendés? El grano que está, por ejemplo, vamos a suponer que fuera un grano de esta forma, ya riñonado, con poco desarrollo de masa y que está bien verde, ese sí se va a tornar, es muy probable que termine fermentándose. ¿Se entiende? Bien. ¿Quedó claro esta graduación de colores? Sí. ¿Seguro? Sí. ¿Queda claro, esto no sé qué es un pellet acá, queda claro el tema de los que son arrugados? ¿Queda claro que estos pobrecitos no es nada?
Bien, la impureza quedó claro, es lo que pasó la zaranda, más todo lo que no atravesó, que no sea soja, que no atravesó la zaranda, ¿sí? Y los quebrados, ¿cuál es? En el tema de impurezas, si uno tiene un aspirador de impurezas, da mucha diferencia entre ese método y este. No he probado el aspirador. No he probado el aspirador. Lo que sí tendrían que estar todos los aspiradores a trabajar en un caudal de aire igual, porque si no vos podés sacar, por ejemplo, claro, estos partidos pequeñitos va a aumentar seguro la cantidad. Entonces, por eso el sistema de mecánico por zaranda es más equitativo que el sistema de aspiración, porque el sistema de aspiración, si no regulas el caudal, vos podés sacar más, ella puede sacar menos. ¿Me explico? Sí, sí. Entonces, si vos me preguntás a mí hoy, por eso no está puesto tampoco en el manual, si vos me preguntás, ¿trabajo con aspiración? ¿No trabajo con aspiración? Te digo, trabajo con zaranda. Porque aparte, si vos te fijas, traspola esto a la planta real. Vos te llega el camión de soja y lo metes primero a un ciclón. O sea, podés trabajar con una limpieza por aspiración y limpieza por separación. ¿Sí? Por gravedad, o sea, gravimétrica o densimétrica y por aspiración. Entonces, la aspiración, ¿qué hace? Son unos ciclones que todo lo que sea tierra, polvillo y estos tegumentos, ¡pum!, vuela. Y eso te da un residuo que no tiene valor comercial. La zaranda te va a separar el partido. O te va a separar, suponte que tenías, no sé, sorgo metido acá adentro. O una impureza chiquita, ¿sí? Entonces, pero vos lo que vas a tratar es que este quebrado dejártelo, porque en una molinda vos te sirve. En un almacenamiento te jode, pero en una molinda te sirve. Entonces la idea es que esa aspiración, si la vas a usar, que sea, regulala hasta que te dé lo mismo que te da una zaranda, o muy parecido. Si no, siempre vas a estar castigando de más, por lo mismo que implica la aspiración. ¿Se entiende? Sí, sí. Es más, la norma, la NTC habla del sistema de aspiración. Sí, es que también habla del aspirador. Entonces, Sí. yo tenía la duda porque nosotros hicimos un ensayo que, digamos, en uno nos da, con el aspirador nos da, digamos, un 1.5, con la escriba nos da 0.9, o sea, si da un poquito más alto. Con la aspiración. Con la aspiración, sí, señor. Sí, y no es tan alto como podría llegar a ser. También depende, por eso depende qué chiflete de aire le echas, cuánto, o sea, es muy subjetivo, es muy empírico. Y la idea es que en esto es tratar de ser lo más exacto o poder controlarnos entre todos con lo mismo. Yo no sé cuánto le tira de aire vos, ¿entendés? El tema de lo que me contabas recién de aireación, a lo mejor si vos tenías aireación, quizás aplicando aireación te hubiera pasado exactamente el mismo problema. ¿Por qué? Y porque estabas trabajando con bajos caudales específicos. Entonces el caudal, o tenés atorado, abollado el ducto de aireación perforado, tenés tapado los ductos perforados. Entonces hay un montón de causas para ver qué puede haber pasado. ¿Sí? Pero sola, porque sí, no se calienta y se combustiona. Sola nunca. Siempre tiene que haber algún factor exógeno que algo le están haciendo. Y la temperatura es un síntoma. Yo siempre les digo, cuando en el ser humano tiene fiebre, ¿vos qué te das cuenta? Ay, si le ven los ojitos vidriosos, tocas la frente, tiene temperatura. Tiene temperatura. La temperatura es un síntoma. Algo pasa. Después veremos si hacemos un análisis y veremos si es por un problema de una virosis, no importa. En los granos ocurre exactamente lo mismo. La temperatura es un síntoma. Por eso hoy no se concibe tener plantas de almacenamiento de granos si no tienen termometría. Y si no tuviera sondas termométricas, la idea es tener o contar con herramientas de monitoreo para poder detectar focos de calentamiento. ¿Se entiende? Sí. Bien, ¿quedó entendido? Yo tengo como una consulta. Sí. A nosotros nos ha llegado frijol importado y nosotros utilizamos la criba oblonga. Y de ahí sale el grano. ¿Frijol estamos hablando de soja o de frijol? Frijol soya. Frijol soya. Frijol soya. Soya. Bien. Entonces sale en la de 375, nos queda partido, pero nos queda con mucha cáscara. ¿Qué recomendación nos darías como para separar eficientemente
las dos cosas, porque la cáscara es impureza. Es impureza. Entonces nos queda bastante retenida. Pues mi pregunta es como qué recomendaciones darías. Bueno, si te para ayuda, separarla si te ayuda la aspiración y no te vuela quebrado, bárbaro. La otra es soplar. ¿Sí? Es más, yo no sé si ustedes participaron en diciembre, en la jornada del... Bueno, yo agarraba, por ejemplo, tenía esto y hacía... y separaba, tenía esto mezclado con esto y le decía soplen. Es un poco para decir saco eso. Si no, la otra es trabajar de esta manera. ¿Ves cómo voy separando? Taca, 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 taca. ¿Entendés? No hay otra... no hay, aparte de otra cosa, por ejemplo, un material así, un montón así, vos lo pesás, no pesa más de 0,10. Imperceptible. Es imperceptible. Entonces eso también es como para que tengan de referencia. ¿Me explico? Un montoncito así. Nosotros ¿cómo hacemos para aprender a calcular sin usar balanza? Teniendo el peso promedio de los granos. Si un grano sano y entero pesa 0,20, la mitad 0,10. Contamos mitades. Y más o menos lo vemos y después nos vamos haciendo el ojo. Sabemos que esto es muy lábil, no pesa prácticamente nada, entonces le damos un valor de 0,10. No pesa más de eso. Entonces la separación es o tú utilizas el aspirador o, que siempre y cuando sea solamente después corrijas el quebrado que te separó también, lo corrijas y lo lleves a quebrado, o sopla, haz así y listo. Pero no hay mucha ciencia con eso, ¿sí? Y no sé si les llega demasiado tegumento suelto. Y el importado viene muy seco. ¿Con qué humedad viene? Porque para que tengamos mucho tegumento seco, mucho tegumento suelto, tiene que venir muy seca. Algunas pueden llegar después de 10.1, 10.2. Una locura total. O sea, la mirás y se parte. Lleva con mucho partido. ¿Y por qué viene así? ¿El importador qué es lo que viene de dónde? Bajísimo. Bajísimo, bajísimo, bajísimo. O sea, el menor movimiento tiene que tener altísimo porcentaje de partidos y altísimo porcentaje de tegumento suelto. ¿Y será por la transportación de allá acá? También puede influir y también... No creo, no creo. Porque para que, ¿cuánto tarda, por ejemplo, cuánto puede tardar un barco entre Estados Unidos acá? Si hablamos del 1800 podemos decir 6 meses, si hablamos del 1900, de ahora del 2000, no sé si podrá tardar poner un mes. ¿En un barco? Bueno, claro, muchas cosas, pero no sé, es que no sé. No. Pero en un mes la humedad no baja. Okay. Entonces ellos están embarcando con una humedad muy, muy baja. Muy, muy baja. O sea, el problema, están embarcando muy bajo y yo no recibiría esa hoja con 10. Está bien que ellos se cubren de lo que pueda llegar a pasar en el transcurso de la naviera, pero para eso están las navieras que hacen todo un control de bodegas, que no tenga filtraciones, que no le entre agua, el cruce del trópico, que son todas cosas que influyen, ¿no? Pero 10 es mirarla y que se parta las hojas. Es más, 10 y 9 son las humedades con las cuales entran a crashing para molienda de solvente. O sea, re bajo. Si vos dijeras que estás importando soja directo para molienda, te digo banco. Es más, te la compro con 9. Claro. ¿Me entendés? Pero tráemela con 12. Tráemela con 12.50. Porque esto es sacarla, meterla en algún silo, de ahí moverla, de ahí cargarla, ¿cuánto te aumenta el porcentaje de partidos? Entonces, ¿hay algún control de con qué partido ingresa y con cuántos partidos les llega a ustedes? Sí hay muestreo que se hacen en puerto. ¿Y cuánto da eso? Hay que ver cómo se muestra. Como ha dado en puerto, pero nosotros nos puede dar un 15%. Muchísimo de partido, es muchísimo de partido. El proceso de cocción también ya aumenta generalmente los partidos. Sí, claro. ¿El proceso de qué? De cocción, del frío. Allá cocinamos la soya. Se cocina la soya. Para inhibir, Pero para desactivarla. desactivarla. Bueno, no, pero eso es otra cosa. Es en bruto, en crudo. No, en bruto llega alto. Harto en grano partido. O sea que para ustedes es un problemón esa soja importada. Para el proceso de cocción, sí, porque nos baja las solubles. Y pero también para el proceso de almacenamiento. ¿Pero se muele? Bueno, pues está en silos, pero va directamente a la parte de proceso. ¿Y cuánto tiempo lo tenés en silo? No, eso sí rota muy rápido.
Ah, si va rápido, no hay problema. Si va rápido, no hay problema. Si fuera muy lento, no hay aireación que aguante. No, es rápido. Si va rápido, sí. Si va rápido, sí. Pero me llama la atención que venga tan baja de humedad. Ojo que a ustedes para crashing les conviene, ¿eh? Que les venga con humedad tan baja. Para el crashing. O sea, el extrusado. Conviene. Claro, pues si ustedes extrusan, hacen aceite, les sube. Bueno, entonces yo le buscaría subir un poquito más la humedad. No les voy a jamás, van a escuchar que les digo mojen la soja. O sea, a la extruida, ¿o qué? ¿Cómo? A la extruida, dice usted. Claro, la soja que va para extrusión, para obtención de aceite, entra el proceso con 9, 10. Por ejemplo, nosotros en la planta de solvente de un cliente mío en Paraguay, la recibimos con 14 de soja la humedad y la tenemos que bajar artificialmente con secadora a 9 para darle de comer a la planta por solvente. Entonces esos de 14 a 9, esos 5 puntos de merma física, que son kilos que se pierden, la planta por solvente nos tiene que compensar al acopio, si no el acopio siempre está en pérdida con balance de masa. Si no, porque eres la soja con 9, yo te la seco, pero el agua es mía. Si no, tu negocio y yo dónde quedo. Siempre el acopio pierde. ¿Me explicó? Entonces, para mi gusto, viene demasiado seca, una soja con 10 es seca, muy poco movimiento, se parte mucho y por eso tenés mucho desprendimiento de tegumento. Sí o sí. Entonces, bueno, revisar eso, con cuánto muestran. Yo lo que no sé es cómo se muestran en puerto, no tengo cómo lo muestran, no sé cómo lo hacen ustedes, cuáles son los protocolos. Norma GAFTA. ¿Y se cumple? Pues es bien exigente las GAFTA, pero bien exigentes. O sea, con las almejas que le decimos nosotros, que son como unas palas mecánicas, o con palitas mecánicas, depende de qué tipo de buque es, qué bodega tiene, si es bodegas con compartimentos superiores, se hacen muestreos hidráulicos, con plataformas hidráulicas en el puerto, no sé, no lo sé. Es lo que nosotros hacemos, en barcos. Pero bueno, y después ver cuánto te queda del requecho, ¿no? Porque el piso es otra cosa. Esto vos lo tirás a un silo, lo partís más. Sí. Te aumenta el porcentaje de partido. Sí. Y el desprendimiento de tu tegumento. Entonces a vos lo que te conviene ahí es tener siempre un colchoncito de soja, no partida, sino lo más sanita posible, un colchoncito de soja para tirarle la soja muy seca, para que no se te parta tanto en la aceleración por impacto. Eso les conviene. Si tienen, aunque sea el pisito del silo, o no sé dónde la tienen, bueno, les conviene eso. Les conviene eso, para que no se les parta más. Y ese partido puede ser muy probable que sea el foco de calentamiento que se le generó a él en el piso. Pero muy probable que sea por eso. Muy probable. ¿Cómo? Muy poco humedad genera eso. No, lo que pasa es que está tan partido, por más que hubiera, se compacta todo. Entonces, por más que él hubiera querido prender la aireación, tampoco hubiera funcionado. Y sí o sí tendrías que insuflar ahí, por ejemplo, no podés aspirar. Si no, ¿cómo? Tocar a moverlo. Lo ideal hubiera sido recircularlo. Si no tenés espacio, no tenés capacidad de noria, movimiento, ok. Y si tuvieras que meter aire, airear tenés que insuflar. Porque si vos aspirás, vas a tapar, obstruir los orificios perforados de los ductos. Entonces tenés que sí o sí insuflar en esa situación. Sí o sí. ¿Tá? Y bien abiertos los extractores arriba, ¿no? Por eso es importante controlar muy bien, pues hacer un buen análisis e identificar los parámetros de impurezas y granos partidos para que no almacenes por fuera de ese parámetro, para que no tengas problema al momento de hacer la ventilación, porque no vas a tener los espacios disponibles. La porosidad, exacto. No el aire no va a circular. El aire es un fluido y busca el camino más fácil. Entonces va a buscar eso. Todo lo que vos le metas de problema, no es tonto el aire, se va a buscar el lugarcito por donde pueda meterse. Entonces eso siempre pasa, ¿sí? Y bueno, tengan precaución con eso, controlen eso, revisa. Bueno, a lo mejor te dicen norma GAFTA, ok, ¿y quién controló? Que realmente se cumple el procedimiento. Pues hay una persona de puerto, de calidad. ¿De ustedes? De nosotros. ¿Y controla?
Eso dice. Pues eso dice. Contrólelo. Eso esperamos. Confiamos en ello. Pero allá. No, está bueno, pues si ya no confía, pero que cumple el procedimiento, que no te deje nosotros siempre decimos, te tocó el rasqueteo de la olla, ¿me entendés? Porque la parte de abajo, y más si ellos han metido tan seca, abajo es polvo. Y normalmente cuando vienen estos, sí, cuando vienen estos viajes es porque varias empresas consolidaron la compra con un proveedor y todo depende de qué punto nos están despachando nosotros, si es del inicio, la parte media, la parte ya final de la escotilla. Y el que lleva el final lleva La rascada de olla, decimos nosotros. Sí. Bueno, en teoría no debiera suceder eso. Sí, por eso digamos todo lo que llega a puerto es paso rápido a planta. Urgente, apenas llega, sacarlo lo más rápido que pueden. No debiera, eso debiera bajarse a silo, decir homogeneizarse y de ahí pasa. Pero bueno, el barco están trayendo 50.000, 70.000 toneladas, más o menos son los barcos que con ese porte de dragado. Yo creo que sí. 50, 70.000. Sí, puede haber de 30 más chico, por eso depende del calado y la profundidad del puerto. Sí, Depende de eso. Bueno, ¿alguna duda? ¿Seguro? Bueno, cualquier cosa pega el grito. Acuérdense que eso es un gen recesivo que aparece muy de vez en cuando, ¿sí? Aparece. ¿Y está asociado a alguna resistencia? ¿Lo hace más fuerte frente a algo? ¿Más débil? Nada, no le hace absolutamente nada. Simplemente se lo cataloga porque es un grano que pierde lo que se dice aspecto comercial. Originalmente la soja es negra. Así como exacto, bien negra. Ese es el origen de la soja que China es asiática. A medida que la soja va avanzando en diferentes países y adaptándose a diferentes fenotipos, va perdiendo esta coloración, más todo el mejoramiento genético y todo lo que es los organismos genéticamente modificados. Por eso por ahí aparece un gen recesivo y de vez en cuando y aparece esto. Pero no es lo normal, no es usual que aparezca. ¿Sí? Pero no sería una causa de rechazo. No es causa de rechazo, no es tampoco clasificado como daño. ¿No? Simplemente se lo observa, hay presencia, punto. Nada más. Pero comercialmente sí. Nada. No. No tiene nada. Pobrecito, es como si te llamas un negrito con un blanquito. Una persona negrita con una persona blanquita. Exactamente lo mismo. Igual de buenos. Este es el mío. Entonces, eso para que quede claro, pierde presentación comercial, pero no afecta ni la calidad industrial, ni la calidad de almacenamiento, ni nada. ¿Cómo separaron esto? Entre todos. Sí, de lo que quedó, de lo que quedó acá encima de la sí, silla. abajo no había nada. Entonces, lo que no pasó. Sí. ¿Y esto qué es? Partido. ¿Qué es? Ay, por eso. Lo que pasó es que la separamos acá con esta. esto no pasó por la zaranda, más esto. Se quedó la... Más esto. Eso sería, perdón, toda la impureza, todo aquel material que atravesó la zaranda de 3.175 más todo lo que no se hace. Fíjense que este tegumento, esto es lo que yo les decía, como el tegumento es tan compacto, tan fuerte, que sigue manteniendo la forma esférica, ¿no? Entonces es importantísimo tener la mercadería, o sea, la mayor cantidad de que el grano esté con la mayor cantidad de tegumento. Es más, ISTA, ya me meto en semilla, ISTA, que es el organismo internacional de control de semillas, define que la soja, para que sea considerada semilla pura, tiene que tener más del 50% del tegumento. Si no tiene más del 50% del tegumento, deja de ser semilla pura y pasa a considerarse grano. Así como esta soya que estábamos viendo que estaba totalmente pelada. Bueno, eso ya deja de ser semilla pura. No podría ser utilizada para siembra. Entonces tal vez era para semillas cuando ustedes le decían que sacara eso. Bueno, pero por ejemplo en aquel grupo tiene mucha cantidad de soja partida, que esto también tiene mucha cantidad de soja partida, pero a su vez tiene mucha cantidad de tegumento suelto. Entonces, ellos estaban comentando que les ingresa soja de importación con 10% de humedad. Es muy bajo el contenido de humedad. Muy seca. Muy seca. Entonces le desprende muy fácil también el tegumento. Exactamente. Y se parte, y lo ideal sería que llegue con 12.50, porque si no el menor movimiento, primero que lo que se cargó en esa bodega del barco, abajo, Dios mío, no quiero pensar lo que hay, seguro mucho polvillo, mucho quebrado.
Y después, cuando a medida que se va descargando esa bodega, ¿sí? A medida que se va descargando, no sabemos qué parte me puede tocar. Eso tendría que ir a un depósito, en ese depósito homogeneizarse, pero a medida que más la vas moviendo, más se va a ir partiendo. Entonces, por ejemplo, en el caso de ellos, que tuvieron un problema de un foco de calentamiento, sin saber por qué, bueno, obviamente mucha cantidad de grano partido, más lo que partió por aceleración al impacto con el piso, el fondo del piso del silo, aumentó el porcentaje de partido, eso se calienta, entonces es lo que le generó el grano carbonizado en un sector. ¿Me explicó? Entonces, esa es la causa. Pero bueno, muy seca. Esto también habla de soja seca, muy partida. ¿Y a partir de qué porcentaje ya la humedad se vuelve un enemigo Cuando frente supera a micotoxinas y otros hongos? Buena pregunta. La humedad de comercialización o la humedad de norma, ¿sí? Está en 14% hoy, acá en Colombia. Nosotros en Argentina estamos en 13,50. China nos está pidiendo 13. Y la humedad de almacenamiento segura es 12. Es la humedad de almacenamiento segura. Es decir, hay un estudio de INTA en el cual establece que con 12% de humedad de la soja, que sería no supere el 67% de humedad relativa, de equilibrio intergranario. Entonces, de esa manera, el 67% es el punto de inflexión con el cual el primer estadio, el primer hongo más con menos humedad relativa puede desarrollarse, es el 67%. Entonces, ¿qué humedad tiene que tener la soja para que no supere ese 67%? En las hojas 12. Es recomendable. ¿Y cuánto tiempo máximo? Mientras se mantenga fría y se mantenga seca, vos podés tener soja almacenada in eternum, muchos años. El tema que lo que hace que el proceso se deteriore o no es la temperatura y la humedad. Y obviamente cuánta cantidad de impurezas tiene y cuánta cantidad de quebrados. Por eso estos daños no están puestos por un capricho, sino que tienen una razón técnica. Claro, tienen una razón que hace, más allá de la parte industrial, al manejo de la post cosecha para poder sostenerla en el tiempo. Entonces vos cuanto más sana, más seca, más limpia y más fría esté, mayor aumenta el tiempo de almacenamiento seguro. Más seca, pero no tan seca. Claro, seca pero no tan seca. Guarda, que se porque, parta y por que se le ejemplo, suelte. una planta por solvente, sí, necesita empezar el crushing con una humedad de 9, 10. Entonces ahí hay que bajarle esa humedad con un secador artificial. Muy seca también. No hay plan B. Sí. Entonces ahí te ves obligado, pero para una situación especial. Si tu almacenamiento va a ser prolongado, nosotros siempre decimos 12, 13 es la humedad ideal. Entre ese rango no tenemos problemas. ¿Sí? ¿Estamos hasta acá? Bien. Entonces queda claro este concepto de grano. Bueno, ¿qué más separaron? Estos quebrados, que ya dijimos que eran pedazos de granos que quedaron ¿dónde? Arriba. Que no pasaron Bien. la... ¿Y qué otra característica tienen que reunir? Sano. Sano. Sano, Un pedazo sí, de sí, grano sano que quedó retenido sobre esa aranda. ¿Sí? Bien. Si hubiera estado dañado, como en estos casos, bien separado, Se clasifica. va dañado. ¿Y qué daño es este? ¿Valor? Ah, sí, quemado. Quemado, carbonizado, dañado por calor, fermentado. Yo me traje esta bolsita para mostrarles. Está muy linda. De este sí no encontramos. Ahí no está el... Calor, creo que habíamos dicho que Primero calor. huelan esto. Me lo menta en la nariz porque así. Huelan. Sale todo el polvillo. Huelan. Saquen con la mano y... O sea, la soja que viene con ese aspecto Mal secado. urgente. Hay dos situaciones, ahora vamos a verla, hay dos situaciones. Pero, ¿sintieron el olor? ¿Sientan el olor? Sí, claro. Bien. Muy bien. Está como tostada, como olor a tostado. Siempre que la soja haya sido mal secada o con una fermentación que terminó quemándose, porque, y esto manéjenlo, todo grano, a nivel granos en general, si está húmedo, también está caliente. Si está húmedo, también está caliente. Ahora, La puede estar respiración del caliente, grano. pero no estar húmedo.
¿va? Puede ser caliente, pero no está húmedo. Entonces, la temperatura está, de una manera u otra. Si la causa del calentamiento es la humedad, el grano va a fermentarse y puede llegar a podrirse. Si la causa del calentamiento es la temperatura, no la humedad, va a terminar carbonizándose, quemándose, como una brasita. ¿Sí? Entonces, por eso temperatura y humedad, los dos parámetros fundamentales. Pongo este porque lo veo verde. Estos son verdes. Estos serían verdes y maduros. Estos son los famosos, fíjense, verdes que yo les decía. Guarda que cuando esté verde está almacenado y puede, por un proceso de oxidación, volverse, se fermenta. ¿Ven? Entonces yo les pregunto, ¿va fermentado o va verde? Lo veo bien verde por dentro y por fuera solamente tengo el tegumento. Si yo lo pelara este granito, ¿ven? La piel, no se van a poner a hacer esto en un laboratorio porque van a terminar el día, pero bien, yo lo pelo y queda verde. Entonces, solamente se ha producido una necrosis o una oxidación del tejido del tegumento, pero que en la parte interna continúa estando verde. Entonces, este grano es verde. Ahí sería un verdadero inmaduro. Miren que el rubro, el parámetro es verdes e inmaduros. Muy distinto a estos. Vamos a poner así para que vean, ¿ven? Este es verde también, el famoso parcial. ¿Ven? Entonces, lo veo verde, acá se notan bien como el peladito está verde y este ya está muerto, súper, este no va a hacer nada, no va a interactuar con el ambiente, pero este es peligroso. Este va a estar buscando equilibrio de humedad, puede estar cediendo o tomando humedad y va a buscar o la madurez post cosecha o puede terminar fermentándose. Este es el que a futuro puede terminar de este color acá adentro. ¿Ven? En una fermentación. ¿De qué va a depender? De las condiciones que tenga el manejo en el silo bolsa, por ejemplo, o en una estructura permanente. ¿Está? Bien, ¿esto qué es? Esto me interesa saber. Esto vamos a dejarlos acá separaditos. Serían los ¿Vanos y deformados? Estos son los que pusimos, sí. ¿Estos vanos y deformados? ¿Esto por qué lo separaron? ¿Cuál? Estos. No eran partidos no sanos. No eran partidos sanos porque Estos están sanitos, sí, estos están sanitos, estos van acá. Bien, estos sí son partidos dañados, ¿ven? Sí. Bien, estos también entiendo que están partidos, que ustedes los partieron, no estaban partiditos. Este está dañado, está como un roído, esto está también fermentado, ¿ven? Casi ya dañado por calor. Bien, vamos a esto, ¿qué sería esto? ¿Los deformados? ¿Vanos y deformados? Bueno, estos son, ustedes han hecho como dos análisis, ¿verdad? No, es que empezamos a separar y tratar de unificarlos, pero... ¿Y entre esto y esto cuáles son los vanos? No, era que estaba un grupo acá trabajando y el otro allá, eso no hay. Bueno, estos, este no. O sea, yo lo voy a poner como un dudoso. Estos serían los famosos vanos y deformados, ¿ven? Que tienen alteración, rugosidad, no desarrollo de masa fisiológica, están alterados los colores, ¿ven? Están muy chiquititos. Sí, el tamañito, depende, porque si es una hojita chiquita lo va a sentir más que otra. Estos, este también, este seguro está dañado por calor. Pasa que no hay trincheta, no tenemos una para cortar. Yo, ¿qué haría? Cortaría, ¿dónde está este? Estos serían los famosos rugosos deformados, ¿sí? Este ya casi está dañado por calor, rugosos deformados. Estos los corto, pero están dañados prácticamente. A ver, este está dañado por calor. Y se cortan esperando encontrar qué. ¿Qué pasa adentro? Sí, adentro también está Y adentro feo. está fermentado. Entonces el daño tiene que estar por dentro y por fuera. ¿Ven? Entonces estos seguro tienen la misma coloración que este, ¿ven? Que es una coloración ya alterada, no es el color natural de la soja. ¿Ven? Eso ya está fermentado. Este también. Y casi les diría que todos estos, este también, ¿por qué lo cortaría esto? Porque no llegan a estar totalmente achuzados, ¿ven? Deformados. Ahora vamos al contraste con este. Si yo comparo esto con esto, son distintos. Entonces, fíjense en la foto, ¿entraría como fermentados o como arrugados? Esos están fermentados. No,
Sí. Entra como fermentados. Como arrugados. ¿Y cuáles serían los arrugados? Son bonitos. Arrugaditos, pero bonitos con Estos. Pero guarda, ¿todos estos? No, puede ser porque hay, por ejemplo, este está diferente. Sí. Sí, este está bueno, este está bonito. Se coló. Este está, ¿ven? Este está medio rasposo. Este. Este. Es que estos pobrecitos están un poquito arrugaditos. Sí. Este sí lo cortaría para ver nudos. Este sí, ¿ven? ¿Ven? No hay lugar a dudas. Son muy exigentes. Así castigan un montón. Sí, muy exigentes. ¿Ven? Castigan un montón. Este también, que está bien notorio. Bien notorio. ¿Ven? Claro, Esta es una... proporcionalmente es como... Miren este. ¿Ven? Este está más bien verde. Si lo cortan, este seguro es verde. Por la mancha. La barriguita. Pero este grano, por ejemplo, pobrecito. Este, mi vida. Pobrecito. No, sí, eso está en bueno. ¿Ven? Entonces, miren eso, miren esto. Aclaro la diferencia. Esto es dañado, fermentados, dañados por calor. Esto entrarían con los arrugados. Y el podrido. Y Nosotros podrido, no acá vimos no, acá Nosotros no encontramos ni no tenés. podridos ni mancha morada, igual mancha morada. Mancha violeta. púrpura no hay tampoco, pero yo sí quiero mostrar, pero primero, ¿queda claro esto? Sí, perfecto. ¿Bien? ¿Queda claro esto, pobrecitos? ¿Sí? Bien, listo. Estamos. Entonces yo ahora sí quiero mostrar, ¿puedo correr esto un poquitito? Claro. Corro un poquitito acá para mostrarles que está muy lindo en esta muestra. Un poquito lo que es la graduación de los colores. Vamos a partir de, ustedes tienen acá, esto sería un fermentado, vamos a verlo en grano entero, vamos a sacar este maíz que está acá metido, pero miren, el color empieza así, así, Va oscureciendo. Va rojizo. venía acá, acá. Vamos a correr esto un cachitito para allá. Nos vamos ya a un color oscuro, marrón más oscurito, bueno, estamos por ahí. Ya estamos en negro. Más oscurito, no. Bueno, vamos a este, ahí está este, me gusta, y vamos al negro. Esa es la escala de colores de cómo va produciéndose el proceso de calentamiento. ¿Ven? Que puede ir siendo, si el que está generando el calentamiento es la humedad, se va a ir deformando, se va a ir poniendo arriñonado. ¿Ven? Si el problema es netamente temperatura sola, sin humedad, este es el proceso que va haciendo. Y hay, como en este caso, a ver si lo encuentro acá, que había unos muy lindos. Ven que parece como quemado, es un pedazo este, ¿no? Como quemado y como blanco. Ustedes asocian eso a una brasa. ¿Vieron cuando la brasa se apaga que se torna blanca por la ceniza, como un aspecto ceniciento? Es lo mismo. Y ustedes dicen, pero tiene moho. No, no es moho, es el aspecto ceniciento que tiene como una brasa. Cuando carbonizas algo es así. Exactamente. ¿Sí? ¿Queda claro esta escala? Sí, pues. ¿Sí? Preguntas. Esto a mí lo que me interesa es que esto haya quedado claro, porque si no, esto es masacrarlos. Sí, el cargamento. ¿Tá? Entonces, esto sí, esto no. Bueno, aquí se para un poquito más. Y estos ya están deformados, pero dañados por fermentación. ¿Alguna pregunta? ¿Qué es aceptable y qué no es aceptable en Ninguno. esa escala de colores? Ninguno. Ninguno. Esto, hasta acá, dañados, o sea, fermentados dañados por calor. Y acá carbonizados. En el orden de peligrosidad, este es el más peligroso, porque esto ya hasta se puede prender fuego en la mercadería. ¿Sí? Se torna una brasa realmente incandescente. Entonces, este se quema, se prende fuego, esto puede hasta generar un incendio en la estructura de almacenamiento, y esto es el proceso degradativo, que obviamente habla de no hay control. Entonces, ¿puedo salvar? Ninguno. Todos son peligrosos,
En cuanto a la seguridad, en cuanto a la inocuidad o en cuanto al beneficio económico, industrial, ninguno sirve. Desde acá ya se empezaron a desnaturalizar las proteínas, a quemar los aceites. O sea, ya no hay forma. ¿Y desde qué porcentaje sería inaceptable el cargamento? Bueno, Estados Unidos está trabajando con 0,1, 0,2, 0,5. 0,1, 0,3, 0,5. Estados Unidos. Acá el problema principal, la media que están más o menos ustedes teniendo de esta problemática está en el 1,80, 1,85. El problema más grande acá son la presencia de granos con moho, con hongos. Por las condiciones ambientales están por encima del 3. Por encima del 3. ¿Cuánto? O sea, por ejemplo, Mercosur está en el valor del 0,5% de estos, ¿no? Este 0,1, perdón, de estos, el 1% y de estos el 0,5%. O sea, cuanto menos tolera cuantitativamente, cuanto más chiquita es la tolerancia, es porque más peligroso es el daño. ¿Sí? China es productor también. Ahora empezó a producir China. Okay. ¿Y, China, qué rangos tienen ellos? No, China China no nos dice qué calidad producen ellos. No, y no nos va a decir. China nos dice qué es lo que tenemos que nosotros mandarles a ellos. Entonces nos está exigiendo a nosotros, por ejemplo, granos verdes 5%, 0,5%, humedad nos está pidiendo 13%, impurezas no más de 1%, quebrados el 10% y nada más. Pero ya China, ya nos lo advirtió China en el año 2010 y nos dijo, ya no les vamos a empezar a comprar grano, vamos a comprarles aceite. No vamos a comprarles aceites y harina, vamos a empezar a comprarles grano porque ellos ya tienen sus refinerías en los puertos. ¿Sí? Así que, y si me llego a ir a China en octubre, que son los planes, les cuento después qué es lo que veo. Pero no dejan de entrar, hay la empresa del Estado, Sinograin, ellos tratando de ver si puedo entrar, a ver cómo trabajan ellos, cómo hacen ellos. Hasta ahora no. La idea es ver un privado, COFCO, concretamente, que está en Argentina, está en otros países, en Paraguay, qué sé yo, ver si puedo entrar a algún lado de ellos para ver, pero ellos ya tienen las aceiteras instaladas. Entonces lo que nos están pidiendo nosotros es grano con condiciones X, sobre todo 13. Humedad y impurezas 1 y bueno, todo el tema de micotoxinas libre, no quieren nada raro, no quieren nada, si no, no nos compran. Entonces, hoy por hoy para Sudamérica, ¿el referente es Estados Unidos? No, China. ¿China? Sí, nosotros en general todo lo que es Mercosur nos manejamos los 3, 4 países juntos y trabajamos bastante parecidos. Las normas de Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay y nuestro referente es China porque es el principal comprador, nuestro principal comprador, y también ahora la Unión Europea con el acuerdo que hemos firmado a partir del 1 de marzo. Nosotros no tomamos como referencia a Estados Unidos prácticamente nada. O sea, Latinoamérica en general, Mercosur en general, no, porque tenemos un Brasil que en volumen es muy fuerte. Es muy fuerte y tenemos desarrollo de genética propia. Tanto Brasil, Argentina, tenemos desarrollo de genética. Entonces miramos mucho para allá. Por ahí la realidad, ojo que viendo las normas norteamericanas, conociendo las normas norteamericanas, no están el resto de las normas latinas, incluyo Colombia, muy alejadas. Lo que sí, nosotros en Mercosur tiene muy aceitado lo que es la realidad de cada país, porque por más que entre Brasil, Argentina y Paraguay trabajamos todos juntos, sí, bueno, pero vos tenés este problema local en esta zona, nosotros tenemos esta, Brasil y Paraguay tienen problemas de desecación, nosotros no. Ellos tienen enfermedades que nosotros no, nosotros tenemos una maleza que es el chamico que ellos no. Entonces, ese tipo de cosas se busca consensuar. Entonces, hay mucho control en fronteras, sobre todo cuando Paraguay le vende a Brasil, cuando Paraguay, que es la que no tiene salida al mar, pobre, y le vende a Argentina, como entre los tres, decir, bueno, a ver, verde para Argentina, verde criterio brasilero, verde criterio paraguayo. Pero usamos más, menos aranda, pero es verde. ¿Me explico? Pero es muy, muy ahí. Y Bolivia se está acoplando mucho al ritmo brasilero. Bolivia muy al ritmo Brasil. Chile no, porque es más fruto y hortícola. Uruguay, clon de lo que hacemos nosotros. Entonces, estamos ahí.
pero no está tan lejos de lo que dice Estados Unidos. Estados Unidos tiene 4 grados, nosotros no, tenemos 3, a veces ni grados tenemos, hablo Mercosur, ¿no? Impurezas prácticamente está unificado todos en 1%, quebrados depende si va a destino aceitero, a destino post cosecha, almacenamiento, vamos con 10, 15, 20, 30, hasta 50, obviamente que hay también fluctuación en el precio, pero no estamos mirando, no estamos mirando, o sea, Mercosur no está mirando a Estados Unidos. Estamos mirando mucho el mercado que nos interesa llegar, que es Europa. Es el europeo. Ese es el que pero son terroríficos. Sí, son muy exigentes. Terroríficos. ¿Algún daño de esta estación asociado con el periodo estacionario? ¿El periodo de almacenamiento? No, periodo de las estaciones. De la cosecha. De las estaciones, sí. ¿De acuerdo a la estación? No. No, tiene que ver, presencia de grano verdes, por ejemplo, yo hoy me entero de la soya loca. Hoy me enteré de la soya loca, no sabía. Pero, por ejemplo, Argentina, el problema de la soja verde en Argentina es estrés hídricos y estrés térmicos, heladas. En el caso de Paraguay y Brasil Paraguay, puntualmente es elección de varietal, elección del ciclo de variedades y la desecación temprana, para hacer doble cosecha. En el caso de Brasil, desecación, no uso de material genético. Entonces, pero por eso Brasil tiene inmaduros, o sea, estos, ¿dónde están estos? Paraguay también, junto con esto nosotros tenemos más que nada este tipo de verdes. ¿Ven? Con respecto al verde, todos estos daños que ustedes ven, estos daños por calor son daños de almacenamiento, son daños de manejo. Esto tiene que ver con hidratación y deshidratación de estos materiales. Estos sí. No, pero esto. No, estos no, acá le marqué estos y estos. Estos no se castigan, esto es hidratación, deshidratación y tiene que ver con elección varietal, por ejemplo, Paraguay, desecación. ¿Ven? El uso de desecantes. Nosotros no tenemos, Brasil tampoco tiene ese problema. No, el famoso el chupado no. Por ejemplo, Paraguay usa también el chupado. También utiliza el claro, no está chupado el grano. ¿Qué chupó? Fernet, vino, ¿qué? ¿Ves? ¿Qué chupó? ¿Me entendés? Fernet es muy cordobés. Entonces, no, es un grano que ha sufrido hidratación y deshidratación. Y como es más blanda, la soja es mucho más blanda que el maíz, por ejemplo, se tiende a riñonar y a arrugar más que... Exacto. Voy a sacar esto que es de esta muestra para no mezclar las muestras. Creo que la de nosotros estaba pues divinamente. ¿Alguna duda, alguna pregunta, alguna consulta, algo que no quede claro? Sí, recuerden, el grano verde no está hoy en la NTC. Es importante que lo separen, que lo vean, que lo puedan empezar a interpretar, a cuantificar y podamos lograr tener información. Pero no tenemos información de grano verde. No se puede castigar al agricultor. No. Y O sea, no se incluye tampoco como daño. Hoy no está en la NTC. Sí es un daño que hay que empezar a observarlo, sí o sí, porque afecta proteínas, afecta rendimiento de grasas, porque es un grano inestable, porque es un grano que se fermenta rápidamente, porque es un grano que puede generar focos de calentamiento y fundamentalmente porque si ustedes permiten, o sea, si son permisivos y a futuro la norma no contempla esta situación, van a tener problemas con los residuos de clorofila en aceites y se van fuera del códex alimentario y ya no meten aceite en ningún lado. O sea, es un problema internacional. ¿Me explicó? Entonces, es lo preventivo. Por eso esta zafra, esta campaña que ustedes empiezan ahora es recopilar datos e información. O sea, ¿qué tan presente se ve ese daño en la campaña? Claro, y empezar a ver si es por zona, si es por desecamiento, si es por qué material, registrar qué tipo de material, si es la famosa soya loca, que yo no la había escuchado. ¿Ven? ¿Está claro esto? Eso lo voy a aclarar ahora porque tengo miedo que se digan, che, ahora hay que castigar verdes. No, pues para dejarlo claro. Pues claro, por Dios. ¿Quedó claro entonces? Gracias. Muchas gracias. No, por favor. Esto es un olor como ácido, como rancio. Arde acá. ¿Ven? Que eso es humedad. Entonces, esto es temperatura. Exacto. Eso es temperatura, eso es humedad. Sí. Ah, ahí está la gran diferencia. Sí. Eso es lo que quiero mostrarles. Sí. Eso es temperatura, esto es olor de humedad. ¿Está claro? Bien. Zarandearon. ¿Sí? Sí. 15. Bien. 15.
¿15 qué? 15 movimientos, va y ven, perfecto. O 30 y O- venir. 1, 2, 3, 4, eso es brasilero. 1, 2, 3, Mercosur. Listo. ¿Y ustedes? Mercosur. Ah. Hay que hablar técnico. Bueno, ¿qué sería esto ahora? Los residuos. ¿Qué es lo que ven acá metido de contrabando? Ahí arroz. Arroz. Largo, ancho, largo, fino, mediano, corto. Sí, en brilla lo que llamo aquí, que es lo que va por dentro del... ¿Pero qué arroz es este? Ese arroz es... ¿Es un largo, ancho, largo, fino, un mediano? Largo. Ese es un largo, ancho, Sí. esto es un largo, fino. Sí. ¿Sí? Nosotros los catalogamos así al arroz, no sé ustedes. Sí. Bueno, pero esto sería una impureza. Impureza. ¿Qué más es impureza? Esta cascarilla. Esta cascarilla. Todo esto que está acá, ¿ven? Miren, esto es lo que yo quería mostrarles. Sí, toda Miren, cascarilla. miren qué impresionante que es Quedó completica. el tegumento de la soja, ¿no? Miren lo que es. Cómo realmente protege, envuelve a los dos cotiledones y es lo que mantiene unidos los dos cotiledones. Cuando ustedes observan una mercadería muy partida, porque acá está prácticamente 80-90% partido dañado, ¿sí? Debido a la descomposición ya. Exacto. Ustedes ven dos cosas. Se van separando por descomposición, como la carne de los huesos. Eso, a ver, tiene que ver dos cosas. Uno, esto ha sido una mercadería muy húmeda, porque se evidencia por la fermentación, el olor y el daño predominante es fermentados más amosados. Punto uno. Segundo, cuando esto se ha secado artificialmente, la soja se ha metido en un secadero después. Entonces, ¿qué ha provocado? Una diferencia de presiones tan grande en el grano por la diferencia de presión de humedad que lo ha hecho que se salga el tegumento, se desprenda el tegumento y se parta. Entonces se ha bajado demasiado la humedad. Se ha hecho, más que bajarse demasiado, se ha hecho un secado muy violento. Acá se le ha hecho una sola pasada de secada con una temperatura muy alta de secado. Como cuando no se cocina lo que se quema. Exacto. Nosotros le decimos lo arrebatás. Sí, total. No sé cómo es lo un arrebatás. arrebatado, sí. Es un arrebatado. Como cuando el arroz no crece, sino que se queda ahí. Exactamente. Está arrebatado. Entonces vos que vas, secás la periferia, toda la parte de afuera. En un 90% en los silos les pasa eso. No conozco sino un silo tan responsable como Fibras, donde es perfecto el secado. Y uno puede comprarle al agricultor. Y si me dice, voy a mandar a tal parte, yo le digo, perfecto, allá le compro, está perfecto. Porque lo hacen muy tranquilamente. Bien artesanal. Así venga atrás y lo esperen, pero bien como debe ser. Entonces no sacrifican el grano, no lo acosan, no lo... lento. O sea, bien hecho. Bien, y eso es lo que tiene que ser un proceso lento, un proceso tranquilo, un proceso donde el grano pueda ir de a poco migrando a su humedad, porque tiene una humedad superficial, una humedad que se mete apenas y no más debajito de la piel, y después otra agua que se combina con una serie de componentes. Entonces, cuando vos lo secás demasiado violento, ¿el qué haces? Deja que salga la humedad superficial, la que está apenas abajito, y la que está combinada con otras coloides cierra los poros. ¿Para qué? Para evitar que vos lo quemes. Es un mecanismo de autodefensa. Entonces, cuando después lo sacaste de la secadora, lo dejaste que se enfriara y el grano se estabilizó, abre los poros y la humedad migra, se te vuelve humedad ese grano. Eso se llama el famoso revenido. Revenido. Yo quedé con una inquietud, a ver si entendí bien. Si estamos en un clima cálido, bien caliente, y tengo maíz almacenado, porque lo normal de secar hay mucha humedad. Entonces lo que hace es recoger más humedad. El grano lo que hace es recoger más. Si el grano está con menos humedad que lo que está en el medio ambiente, y depende de la temperatura, va a tender a absorber humedad. Va a tender a subir un 0,1, 0,2 puntos de humedad. Es muy probable. Y en tierra fría hace lo contrario. Puede tender a ceder humedad. Siempre yo hablo en potencial, porque acá entra a jugar cuánto tiene de impureza, cuánto tiene de humedad inicial, cuán seco está el grano, cómo es la humedad relativa del medio y qué temperatura tiene el aire y qué temperatura tiene el grano. Convergen 4 variables, siempre juegan las 4, la humedad del grano, la humedad relativa ambiente, la temperatura del grano y la temperatura del aire. Entonces todo eso converge, pero si el grano busca equilibrio higroscópico de manera continua, permanente. Micotoxina se debe a... Humedad.
La humedad es la variable que... Micotoxina mo. Humedad. No. A ver, mo es hongo. Pero dentro de ese hongo es que vamos a encontrar la micotoxina. El hongo puede desarrollar o producir micotoxinas. Y la aflatoxina. La aflatoxina es una micotoxina producida por el Aspergillus, por un tipo de hongo que es el Aspergillus. Que ese es peligroso para los animales y las personas. Sí, para todos, que son cancerígenas. Pero la mico no. Es que, vamos de vuelta. El hongo es el Aspergillus. Sí. Todos los hongos producen residuos metabólicos secundarios que se llaman micotoxinas. Todos. Por eso está, por ejemplo, el Fusarium, puede producir fomonicinas, el Aspergillus, cearalenonas, el Aspergillus también aflatoxinas. Es decir, cada hongo, cada microorganismo, cada hongo puede producir micotoxinas. ¿Por qué digo puede? Porque no necesariamente tengo mo, tengo micotoxina. Sí, para eso el análisis. Por eso el análisis de micotoxinas. Entonces, pero la micotoxina es un residuo metabólico o metabolito secundario del microorganismo, de un hongo. ¿Está claro? Totalmente claro. ¿Cómo? Como respuesta ante un ataque o algo así del microorganismo, ¿no? La micotoxina. No, es un residuo metabólico, esos son metabolitos secundarios que produce. No es que son un mecanismo de resistencia, no, eso generalmente ellos hacen replicaciones y ya dentro en mecanismos de replicación entra más que nada el grupo de los virus, más que los hongos. Vos tenés hongos, virus, bacterias y levaduras. Dentro de lo que es en el grano, lo que más encontrás es hongos. Es muy raro encontrar bacterias y levaduras. Es más, vos, por ejemplo, para que de un maíz puedas obtener etanol, tenés que fermentarlo. Y para fermentarlo, a su vez lo podés ayudar con levaduras que hagan todo ese desglose, te rompan esa molécula grande de almidón para poder generar la fermentación. O hay algunas enzimas que también se utilizan para provocar esa ruptura, romper esos enlaces y ayudar a la fermentación, ¿sí? Que es producción de anhídrido carbónico, por ejemplo, en el caso del maíz. Entonces, eso quiero que quede claro. Micotoxina no es hongo, es un residuo metabólico, metabolito secundario de un hongo. La aflatoxina, ¿tenés una lapicera? Préstame una lapicera a mano. Acá en el cuaderno. Acá, mira. Para que te quede claro, vamos a escribirlo acá. En la primera hoja te lo voy a escribir. Mira, la aflatoxina, vamos a poner así esto. ¿Entonces? Ven acá, es curioso. Ah, bueno. Sí. La aflatoxina, la palabra viene de de Aspergillus. Aspergillus. Ese es el hongo. El hongo se llama Aspergillus viene del género Flavus. Aspergillus flavus toxin. Toxina del Aspergillus flavus. De allí se llama aflatoxina. ¿Ven? Sí. Dentro de la aflatoxina vos tenés la B1, la B2, la G1 y la G2. La B viene de blue, azul, la G viene de G, green. ¿Sí? La B1 es la más tóxica. Es la que menos se tolera. Tanto para maíz como, por ejemplo, para... ¿Querés oler este? Ole este. Bueno. Y comparar las diferencias. Ya lo sacamos perito en cualquier momento. ¿Ven? Entonces, ¿se entiende de dónde viene la palabra aflatoxina? Sí. Aspergillus flavus toxin. Perfecto. ¿Sí? Sí. Bien. Volviendo a la muestra. Y volviendo a lo que me preguntaba recién. La variable humedad desencadena hongos. La variable temperatura desencadena insectos. Yo puedo tener un grano caliente, pero seco. Pero si el grano está húmedo, siempre está caliente. ¿Se entiende esa relación? Sí, claro. Caliente, húmedo, siempre está caliente. Puede ser caliente por temperatura caliente. Por temperatura caliente de cosecha. Sí, más caliente. La secadora. Puede ser caliente por secadora, pero también puede ser caliente por humedad. Exacto. Es más, vos todo... Es grave. Los dos son graves. Lo que va a pasar es esto, mira.
Yo te voy a poner acá lo siguiente. Y voy a utilizar esta muestra, que también lo tienen allá, pero acá están como más redonditos los granitos. Está como más enterito. El proceso comienza fermentado, se va dañando por calor, se va haciendo cada vez más oscurito, más temperatura, más temperatura, hasta que se termina quemando. ¿Ven? Entonces, cuando el grano mantiene la forma esférica, ¿sí? Esto es calentamiento, temperatura. ¿Y qué me puede generar esa temperatura? Mucha presencia de impureza, mucha presencia de grano fino, quebrados chiquititos, mucha presencia de tegumento suelto, la cascarilla. ¿Ven? Son focos de calentamiento que se llaman de origen secos. Cuando en esta situación, miren qué distinto que es esto. ¿Ven? Vamos poniendo también la escala. Vamos poniendo más oscurito. Bueno, date vuelta así. Y no va a haber tan oscurito acá. Bueno, acá ves. El olor es nauseabundo. Bueno, fíjense que en ninguno de estos la escala más o menos se mantiene en la coloración, ¿lo ven? Pero el grano está bueno, mira, acá está. El grano está arriñonado, deformado, y acá la causa de la fermentación y el calentamiento llegaron igual. Este ya está más podrido que quemado, esto está más podrido que quemado. La causa fue la humedad. La temperatura generada por la causa humedad. Dentro del silo. Sí. Todo esto, o mercadería húmeda, o por ejemplo chaucha, grano guardado con mucha chaucha a un costado, que se segrega a un costado, chaucha, vaina, muy verde, muy verde. ¿Ven? Pero el proceso son los mismos, el efecto es el mismo. ¿Se corre menos riesgo en el almacenamiento en el costal? Costales, bolsa, sí. Bolsa. Lona, sí. Bulto. O sea, una bolsa. Podés correr exactamente el mismo riesgo, es más una lona, una bolsa apoyada en una tarima de madera, no sé cómo le dicen ustedes, una estiva, nosotros estiva es la suma de bolsas. Bueno, en una estiva de madera, si está apoyada contra la pared, te puede generar un foco de calentamiento de origen húmedo. El tema del almacenamiento vos podés guardar en una caja de cristal. En el silo mejor que tengas de tecnología brutal. Si vos no manejás la temperatura y la humedad del grano y del ecosistema granario, no funciona nada en el almacenamiento. Ese es el gran secreto. Yo he tenido plantas que he asesorado, plantas de almacenamiento, donde 100% automatizada es una sola persona, o sea, uno en el calado hidráulico y otro en un panel de control, donde descarga el camión, se baja, cae la tolva, hidráulico, cae, abro botón 1, distribuyo 1, sigo tanto, pero airear, controlar, recircular, monitorear, interpretar la lectura de un cero. Esa planta, pérdida. Almacenan bien. Ni bien, porque a la larga sacamos mercadería hecha pedazos. Por eso, digo yo, ellos tratan de guardar, guardan, pero no saben cómo guardarlo. Exacto. Pero no saben cómo guardarlo. Exacto. Y he tenido plantas que son, nosotros decimos la atamos con alambre, o las MacGyver, ¿se acuerdan de la serie MacGyver? Bueno, todo con una navaja. Todo así, no me la atamos con alambre, una navajita y qué sé yo, pero la cabeza del plantero es impresionante, el encargado de la planta funciona y daba más rentabilidad que una automatizada. Total. Entonces vos podés tener... preocupado por todo. Podés tener un terrible tecnología. Pero si no tenés... Simplificaba todo. ¿Sí me entiendes? Porque donde ya traiga todas las herramientas, máquinas, nosotros no entendemos. En cambio simplifica y decimos... Es que hay que entender el proceso, ¿no? Desde que inicia. Usted simplifica todo. Sabiendo cómo se hace con máquinas y con mucha tecnología, lo simplifica al tacto, sí. Es que... de ahí nació.
Tenemos que conservar la esencia de eso. Por eso digo, puede venir una máquina, un robot, un escáner que lo haga, y yo a mis alumnos les digo, ustedes... Con un árbitro, que la ayuda técnica puede ser el VAR, pero el árbitro no debe dudar. Ayer nos enseñó que no debemos de dudar de la percepción. De lo que va a pasar entre 3... No, ya, ¿cómo está en ese instante? De aquí en adelante... La futurología no va. La futurología. La futurología no va. Y esto es un ser vivo. Entonces hay que seguirlo muy de cerca. Muy de cerca. Es una locura, porque inclusive cuando uno entra a meterse en ellos, miren que yo les digo, ¿por qué me los castigan, pobrecitos, tan bonitos, que tan fieritos, qué sé yo? Cuando uno entra tanto en su fisiología, dice, pucha, pero estos también se defienden, ellos también se tratan de reconvertir, ellos también luchan contra sistemas adversos, y el hombre por ahí es tan torpe en el manejo, que en realidad el problema de la calidad es el manejo, el hombre, no hay otro. Hay variables que se llaman variables biológicas que afectan la calidad de los granos, que son todo lo que es plagas, y yo, por ejemplo, dije, y puse en toda la bibliografía, vos ves los pájaros, las aves, los roedores, los bichos, los microorganismos, y yo en mis apuntes que le hago a mis alumnos le pongo el hombre. El hombre es una variable biológica que afecta a la conservación de los granos. Los errores, porque es el manejo. Los errores. Que tengamos bicho, que tengamos paloma, que tengamos esto, que tengamos esto, depende de nosotros. Si vos no barres y no limpias, va a tener mugre. Si vos no barres y no limpias, va a tener esto. Si vos no controlas, va a tener este problema. Entonces depende de la cabeza. Entonces siempre digo, la IA funca, bárbaro. La banco, sí. Ahora, también he tenido situaciones donde le he preguntado cosas a la IA, y un prompt mal hecho te da un resultado mal hecho. Sí soy de la idea de que hay que incorporar tecnología, sí. Ahora, no debo depender. Miren, la IA es un copiloto, no es el piloto. Sí, claro. Es un copiloto, ¿no? Ese es el mensaje que yo les doy. Sí, porque imagínese usted una persona completamente nueva y que trabaje sobre la IA, entonces no tiene bases. Olvídate. No se me vayan, que les doy un último, ya terminé, les doy un último mensajito, 5. ¿Quedó claro esto? Total. Bien, entonces, esta muestra, los vi salir y ya dije no. Bien, primera pregunta, ¿quedó todo claro? ¿Quedó claro el tema de los arrugados? El tema de los verdes, y acá quiero hacer una acotación. La NTC hoy no menciona el grano verde. ¿Sí? Por lo tanto, la pregunta es, ¿ustedes lo van a considerar dañado? ¿No? ¿Lo venían considerando? ¿No? No debiéramos. No quiere decir que les pidamos que lo separen, lo cuantifiquen para poder tener una estadística y poder decir, che, ¿hay realmente granos verdes o no hay granos verdes? Pero hoy no hay ninguna norma que lo sostenga. Está el manual, que es una ayuda para trabajar, para simplificar, ¿sí? Pero lo importante es que el grano verde ustedes tomen noción de todo lo que puede traer como impacto y como consecuencia de, ¿sí? Tanto industrial como para el almacenamiento, ¿sí? ¿Ha quedado alguna duda, alguna pregunta, alguna consulta? Hablen ahora o callen para siempre. ¿No? ¿Seguro? Carlos, no sé si quieres. Bueno, lo primero es agradecer la presencia de todos. Ha sido un par de días muy fructíferos. Yo creo que también tiene un efecto también importante, que es el fortalecimiento de las relaciones entre las empresas, agricultores, el gremio, las instituciones, que nos está acompañando también el INVIMA. Aquí lo que queremos hacer es construir en conjunto, construir por Colombia, construir sobre todo por la salud pública, que es donde está nuestra mayor obligación y responsabilidad. Nos gustaría, si podemos empezar a construir bases de datos de temas de calidad, nosotros podemos abrir un documento, empezamos a comentar qué está sucediendo en las diferentes regiones, cómo se están dando algunos resultados en maíz, en soya, qué estamos observando, dónde debemos empezar a hacer mejoras desde los puntos agronómicos, porque finalmente si no tenemos el reporte no tenemos cómo empezar a hacer la mejora de la información. Y si en la medida de lo posible están de acuerdo, también incluir el material o la variedad que se está utilizando o el híbrido, bien sea si es para el tema de maíz, porque eso nos sirve para poder tener una base fuerte de investigación. Por ejemplo, el año pasado
Eliana estuvo en una reunión en un congreso de silobolsa y de micotoxinas, y llevamos pues toda la experiencia que nosotros tenemos como antecedentes. Ahora les estaba comentando a los funcionarios de el INVIMA los datos que hemos tenido de las situaciones donde ha estado en riesgo los temas de calidad e inocuidad del grano, sobre todo de maíz blanco, que finalmente hay que colocarlo sobre la mesa y discutirlo con el gobierno, porque se deben generar acciones en mejora. No necesariamente tiene que ser el Estado el responsable, también el agricultor es fundamental, pero hay que brindarle las herramientas. Entonces, también que participen cuando se abren las mesas de discusión acerca de la actualización de las normas en ETC, para que queden construidas con el conocimiento y los aportes. Además que entre más entidades, empresas, agricultores entren a participar, pues le van a dar una mayor relevancia al documento final. Y pues siempre vamos a poder estar contando con el asesoramiento de Analía frente a cualquier duda. Si dentro de los procesos que ustedes están realizando, porque cuando uno está aquí todo es fácil, pero llega de pronto al laboratorio, hay alguna entrega, se genera alguna inquietud, podemos hacer la consulta con Analía. Entonces también queremos proponer eso. Pero además, estamos en un momento donde FENALCE hace proposiciones al gobierno entrante, empieza a diseñar proyectos, y la idea es que nos hagan sugerencias. Oiga, nos gustaría fortalecer tal punto, tal otro, y poderlo incluir entonces dentro de los proyectos de la parafiscalidad o en líneas de investigación que podamos llegar a tener con alguna universidad o con algún instituto. Entonces, nuevamente, muchas gracias y estamos muy atentos a todas las sugerencias, inquietudes y recomendaciones que tengan. De mi parte, muchísimas gracias. Gracias por la participación. Han sido un grupo muy activo, muy lindo trabajar, porque ha habido un feedback permanente y continuo, así que eso es muy enriquecedor para todos. Me voy aprendiendo de la soya loca, voy a investigar sobre eso. Y bueno, como dice Henry, quedamos juntamente con FENALCE a disposición para todo lo que podamos ayudarlos. La idea es, y tratemos de trabajar todo lo más parecido posible. Consúltense entre ustedes, compárense también entre ustedes, eso es muy enriquecedor, ¿no? Ayuda a crecer, y no es que quién hace más o quién hace mejor o quién hace peor, no, es una forma de construir espacios y construir confianza entre todos, es decir, todos trabajemos lo mejor que podamos. Les deseo mucho éxito en la campaña y muy agradecida por este espacio compartido con ustedes. Así que suerte y éxitos.